Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Les saluda la profesora Claudia Sofía. Ya estamos con la solución de los ejercicios de la semana 8. Pregunta número 1. En el contexto nos habla con referente a los gases y nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Un gas ideal no existe en la naturaleza, ya que es un modelo simplificado. Recuerden que todos los gases que tenemos alrededor de nosotros son gases reales, ¿no? Y que para estudiarlos nosotros vamos a considerar ciertos puntos, ¿no? Para poder trabajarlo como un gas ideal. El gas ideal no existe, por lo tanto ese enunciado es correcto, ¿no? Es simplemente un modelo para poder estudiar de manera más sencilla. Un gas real se comporta como ideal a altas densidades. Cuando nosotros recordamos las condiciones de un gas real, por ejemplo, un gas real, ¿cuáles son sus condiciones? La temperatura del gas real presenta una temperatura baja y una presión muy alta, ¿cierto? Pero cuando se comporta como un gas ideal, el gas ideal presenta las condiciones contrarias. La temperatura es alta y la presión es muy baja. Entonces, al trabajarlo como un gas ideal y la presión es muy baja, significa que el volumen es muy alto, es muy amplio, ¿no? El volumen es mayor. Y como nosotros sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen y ese volumen es mayor, entonces la densidad para los gases ideales va a ser pequeña y por lo tanto este enunciado sería falso. Enunciado 3. El volumen molar de un gas ideal a condiciones normales de presión y temperatura es 22,4 litros por mol. Eso es correcto, ya que sabemos que a condiciones normales la presión ya está establecida, que es una atmósfera, y la temperatura es de 273 Kelvin, lo cual significa que a esas condiciones el volumen molar siempre va a ser 22,4 litros por mol. Entonces, la respuesta en esa pregunta número 1 sería la alternativa casa. Enunciado número 2 nos dice lo siguiente. En medicina los gases se usan para la anestesia, ¿no? Que es el óxido de nitroso, terapias respiratorias, como es el oxígeno, el helio, entre otros. Estos gases son cruciales para procedimientos quirúrgicos y al respecto se dispone de un cilindro de oxígeno comprimido que estando lleno, aquí vamos a colocar, esto sería el cilindro que contiene oxígeno lleno, ¿okay? Entonces acá sería, y nos dice que pesa 62. Entonces todo este cilindro pesa 62 kilogramos que contiene oxígeno gaseoso. Y estando vacío, pesa 30 kilogramos. Eso quiere decir entonces que la masa del oxígeno sería la masa del cilindro lleno, ¿correcto? La masa del cilindro más el oxígeno y restar la masa del cilindro vacío. De esa manera ya podemos saber cuánto es la masa de oxígeno que tenemos en ese cilindro. Sería entonces 62 kilogramos menos 30 kilogramos, la masa de oxígeno presente en el cilindro sería de 32 kilogramos. Determine el volumen en metros cúbicos que ocuparía el gas contenido en el cilindro si se llevara a una presión de 4,1 atmósferas y una temperatura de 27 grados Celsius. Como es un sistema gaseoso y nos están preguntando el volumen, tranquilamente podemos aplicar nuestra ecuación de pavo igual a ratón. ¿Cuánto es la presión? La presión es 4,1 atmósferas. El volumen es lo que queremos calcular. La constante de los gases, el R, es el 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin.
la temperatura tiene que ser en Kelvin, 27, pero hay que sumar, ¿no? Temperatura 27 grados y hay que sumar 273 y la temperatura de trabajo entonces sería 300 Kelvin. 300 Kelvin y aquí calculamos el número de mol. ¿Pero a qué es igual el número de mol? El número de mol sería 32, que es la masa, ¿no? Multiplicado por 10 al cubo, porque tiene que ser la masa en gramos, ¿no? Esa masa de oxígeno, cuando queremos hallar el número de mol, tiene que ser en gramos. Entonces sería 32.000 gramos y todo dividido entre la masa molar del oxígeno, que sería 32. Por lo tanto, de aquí ya podemos determinar el volumen de ese oxígeno. En litros, esto sale 6.000 litros. Y como nos están preguntando en metros cúbicos, recuerda que 1.000 litros es equivalente a 1 metro cúbico. Por lo tanto, la respuesta sería 6 metros cúbicos que se tiene de ese oxígeno gaseoso. Respuesta en esa pregunta número 2 sería la alternativa casa. Pregunta número 3. Nos hablan sobre el gas natural, ¿no? Que está distribuido por tuberías y nos indican aquí. Al respecto se dispone un balón con 1.276 gramos de GLP que contiene 80% de butano y el resto de propano. O sea que el 80%, que es 80 sobre 100, de 1.276 gramos, corresponde a la masa del butano, a la masa de C4H10. Y la masa del propano, C3H8, sería el complemento. Como esto es el 80%, entonces esto será el 20%, ¿no? 1.276 gramos y ya tenemos entonces la masa de ambas sustancias. Aquí sería 1.276 multiplicado por 80 y dividido entre 100. Eso sería la cantidad de gramos para el butano. Y para el propano el 20% sería 255.2 gramos. Si se produce una combustión completa con esta mezcla, nos preguntan cuántas moles de CO2 se podrá producir. La reacción para el butano sería entonces C4H10. Toda reacción de combustión reacciona con el oxígeno para poder producir dióxido de carbono y moléculas de agua. Balanceando esa ecuación, tendríamos los coeficientes estequiométricos, aquí 2, acá sería 13 del oxígeno, CO2 8 y sería 10 moléculas de agua. Esa sería la reacción balanceada para la combustión del butano. Muy bien, entonces de aquí nosotros sabemos que el butano, el número de moles, estequiométricamente 2 moles, van a producir 8 moles de CO2. Y como nosotros aquí tenemos 1020,8 gramos, aquí podemos colocar de frente también la relación de masa, ¿no? Porque nos están preguntando cuánto sería la cantidad de moles, entonces directo podemos decir lo siguiente. ¿Cuánto pesa la masa molar del butano? La masa molar del butano es 58, pero como hay 2, entonces sería 2 por 58 gramos, van a producir 8 moles de CO2. Pero ¿cuánto nosotros tenemos de ese butano? De ese butano se tiene 1020,8 gramos. Entonces de aquí se puede calcular cuántas moles sería de CO2. Calculando tendríamos 70,4 mol de CO2. Y realizando ahora la reacción de combustión del propano.
sería C3H8 más el oxígeno va a producir CO2 y agua. Balanceando esa ecuación, tenemos aquí 1 de propano, 5 de oxígeno, 3 de CO2 y 5 de agua. Y lo mismo, una mol de propano, ¿cuánto pesa? Una mol de propano pesa 44 gramos. Aquí tenemos 44 gramos y eso produce 3 moles de CO2. Pero nosotros tenemos ¿cuántos gramos de propano? Se tiene 255,2 gramos de propano y por lo tanto podemos calcular cuántas moles serían. 255 por 2, 2 multiplicado por 3 entre 44. Y eso nos va a dar el número de moles 17.4. De tal manera que como nos están preguntando el número de moles que se van a producir de la combustión completa de esa mezcla, sería la suma de 70.4 más 17.4. Y eso nos da una respuesta de 87.8. La respuesta sería entonces la alternativa avión. Esa sería nuestra respuesta en esta pregunta número 3. Pregunta número 4. Se tiene la siguiente reacción de combustión del acetileno con el oxígeno que va a producir CO2 más agua. Dice, en esta reacción se libera gran cantidad de energía en forma de calor, que es lo que hace tan efectiva la llama del soplete para cortar y soldar metales. Al respecto se hace reaccionar 1120 litros de acetileno con 4480 litros de oxígeno medido a condiciones normales, porque te dice que aquí la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados Celsius. Esas son condiciones normales. Determine los kilogramos de agua producidos en la reacción. Muy bien, aquí nosotros tenemos ya la reacción balanceada. Podemos establecer que 2 moles de acetileno van a reaccionar con 5 moles de oxígeno y van a producir 2 moles de agua. Nosotros tenemos 1120 litros de acetileno. Para el acetileno tenemos un volumen de 1120 litros y tenemos para el oxígeno un volumen de 4480 litros. Ahora, como nos dice que son a condiciones normales, recuerden que una mol de cualquier sustancia siempre va a presentar 22,4 litros. Si nosotros tenemos acá 1120 litros, podemos saber cuántas moles de acetileno se tiene. Calculando aquí entonces el número de moles del acetileno, 1120 entre 22.4, eso nos da 50 moles. Y lo mismo para el oxígeno. En el oxígeno igual, porque todo está a condiciones normales, una mol es 22.4 litros y nos dice que se tiene 4.480 litros. Entonces, ¿cuántas moles de oxígeno se tiene a condiciones normales? El número de moles aquí sería 200. Cuando nosotros tenemos dos datos, como estamos viendo ahora, el dato del acetileno que se tiene es de 50 moles y el dato que se tiene del oxígeno es de 200 moles, nosotros tenemos que elegir con quién vamos a trabajar y para ello la manera más sencilla, a mi parecer, es haciendo la multiplicación en aspita, ¿no? 5 por 5, 25, son 250 y aquí tenemos 2 por 2, 4, con los dos ceritos ya podemos ver cuál es el número mayor. Y al saber cuál es el número mayor, decimos que esto es el reactivo que se encuentra en exceso y esto es el reactivo que se encuentra como limitante. Entonces, aquí termina la función de esos números y lo que debemos de tener claro es que trabajamos con el reactivo limitante, que en este caso sería 50 mol. Entonces, 2 moles de acetileno van a producir 2 moles de agua
Por lo tanto, nos preguntamos cuántas moles se van a producir de agua cuando tenemos 50 mol. Entonces, como la proporción es en la misma, sería aquí también 50 mol, ¿correcto? Nos están preguntando por los kilogramos de agua. Entonces, si ya tenemos el número de mol y nosotros sabemos que el número de mol es igual a la masa entre la masa molar, entonces reemplazando aquí 50 moles para el agua es igual a la masa dividido entre la masa molar, que viene a ser 18 gramos por mol. De aquí la masa del agua sale en gramos, 900 gramos. Y como nos piden en kilogramos, la respuesta sería 0,9 kilogramos. Alternativa dado. Pregunta número 5. Nos habla sobre la ley de Dalton, que nos menciona referente a las presiones parciales en una mezcla de gases, ¿no? Nos dice el enunciado. Al respecto, se introducen en un tanque rígido de acero, aquí tenemos un tanque rígido de acero, que contiene 100 moles de una mezcla equimolar de helio y oxígeno. Entonces tenemos aquí helio y oxígeno en un total de 100 moles. Pero no, como nos dice que es equimolar, quiere decir que de helio se tiene 50 moles. El número de moles de helio es 50 y el número de moles del oxígeno también sería 50. Eso sería el número de moles para el helio y para el oxígeno. Luego dice, si se introducen 200 moles, o sea que aquí se va a aumentar 200 moles de una mezcla de helio y argón. Ahora se tiene helio y se tiene argón que se van a aumentar a ese tanque. 200 moles, donde el 20% es de helio. Entonces aquí de helio sería, calculando aquí el 20% de 200, se cancela aquí, tenemos 40 moles. O sea que se va a introducir 40 moles de helio, ya que es el 20%, y de argón sería el resto. Como era 200 moles, entonces de argón sería 160 moles, ¿no? De tal manera que finalmente, ¿cuánto sería el número de moles totales? Tendríamos el número de moles de helio, en total sería los 50 más los 40 que se agregaron, sería 90 moles de helio. Se tendría el número de moles del oxígeno, los 50 que había inicialmente, y el número de moles de argón que se adicionó, que sería 160 mol. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Determine la fracción molar de helio, y la fracción molar de helio sería número de moles de helio, que en este caso sería 90 moles, entre el número de moles totales. La suma de 90 más 50 más 160 nos da un total de 300 moles. Entonces, dividido entre 300 moles, eso sería la fracción molar, que sería 0.3 la fracción molar para ese gas de helio. Respuesta en esta pregunta 5, la alternativa E nano. Pregunta número 6. ¿Qué tenemos en esta pregunta? Tenemos una reacción de bicarbonato de sodio balanceado que va a formar carbonato de sodio, CO2 y agua, y nos dice lo siguiente. Al respecto, determine el volumen de dióxido de carbono producido a condiciones normales en mililitros. Si se utilizaron 2 gramos de bicarbonato de sodio con una pureza del 84%. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la masa que es pura de ese bicarbonato de sodio. ¿Cuánto va a ser esa masa pura? Calculamos que va a ser el 84% de 2 gramos, ¿no? Entonces esa es la masa pura de bicarbonato de sodio.
Vamos a colocar nuestra reacción y establecemos aquí en nuestra ecuación, ¿no? El bicarbonato de sodio pesa 84, como tenemos aquí 2 moles, sería 84 gramos multiplicado por 2. Eso es la masa de bicarbonato que va a reaccionar para producir. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando con respecto al volumen de dióxido de carbono. El volumen de dióxido de carbono producido a condiciones normales. Recuerden que a condiciones normales, por una mol de cualquier sustancia, siempre vamos a tener 22.4 litros. Como aquí se tiene una mol de CO2, entonces vamos a producir 22.4 litros. Ahora, calculando aquí la masa pura de bicarbonato, porque el dato nos dice que tenemos el 84% de pureza de los 2 gramos. Haciendo ese cálculo, la masa que se tendría aquí de ese bicarbonato como dato sería, podemos colocarlo tal cual, ¿no? Para que se elimine 84 sobre 100 multiplicado por 2 gramos. Eso va a ser la masa pura. Entonces la pregunta es cuánto va a ser el volumen a condiciones normales. Y calculamos como regla de 3, ¿no? Regla de 3, y ese volumen a condiciones normales sería, calculando aquí, se cancela 84, 84, 2 y podemos ver que ese volumen a condiciones normales va a ser 0.224 litros. Pero este volumen es lo que se va a producir cuando nosotros tenemos un rendimiento perfecto del 100%. Entonces ese volumen, ¿no?, de 0.224 litros va a ser cuando el rendimiento es 100%. Pero en el ejercicio nos dice que presenta un porcentaje de rendimiento al 75%. Calculamos aquí el 75% y eso sería el volumen a condiciones normales que se estaría produciendo. Entonces, regla de 3 y ese volumen va a salir 0,16, ¿no? Volumen 0,168. Y como nos piden en mililitros, entonces simplemente es multiplicar por 1000 y la respuesta sería la alternativa casa. Pregunta número 7. Tenemos el siguiente diagrama, una gráfica de presión en atmósferas versus el volumen en litros, y nos piden marcar verdadero o falso con respecto a los procesos que van ocurriendo. En el enunciado 1 nos dice el proceso 1, 2, que sería aquí, vamos a marcar de color amarillito 1 y 2, ¿no? Nosotros debemos de comprender que en esa línea donde ocurre el proceso 1, 2 tiene ciertas condiciones, una cierta presión, ¿no? En la condición 1, un cierto volumen, y en el punto 2 está bajo la misma presión, vamos a colocar presión 2 y el volumen 2. Entonces nos dice, aquí volumen 1 y volumen 2, nos dice que el proceso 1-2, que es de color amarillo, es isocórico. Recuerden que isocórico significa volumen constante. Y lo que nosotros estamos viendo que en el proceso 1 y 2 lo que se mantiene constante y no cambia es la presión. La presión en ambos puntos es la misma. Así que este proceso, al ser un proceso de presión constante, es un proceso isobárico. Por lo tanto, ese primer enunciado sería falso. Enunciado 2, que dice, nos habla sobre el proceso 2 y 3, que sería este de aquí. En este caso, mira, lo que mantiene constante, que es lo que no cambia, es el volumen, ¿no? Porque la presión sí va a tener aquí una presión 2 y aquí en este punto va a tener otra presión, que le puedo llamar presión 3. Entonces dice, es un proceso isobárico. Acabábamos de decir que isobárico es cuando la presión es constante. Y lo que estamos viendo aquí en este proceso 2 y 3 es un proceso isocórico, donde el volumen es constante, ¿cierto?
así que también ese enunciado 2 sería falso. Y finalmente el enunciado 3. Si la temperatura 1 y la temperatura 3 dice son iguales, entonces se cumple que en el proceso 3.1, ¿cuál es el proceso 3.1? Es este isoterma 1 y 3. ¿Por qué se dice isoterma? Los isotermas tienen siempre esa forma, donde la presión y el volumen varían porque la temperatura se mantiene constante, ¿no? Entonces, en ese proceso 1-3 es un proceso isotérmico, la temperatura se mantiene constante y se cumple el famoso pavo. Eso sería verdadero, ¿no? Es la ley de Boyle, el proceso isotérmico. Por lo tanto, en esta pregunta número 7, nuestra respuesta sería la alternativa E nano. Pregunta número 8. En esta pregunta tenemos bastante información y tenemos también unas fórmulas que es lo que ustedes tendrían que aplicar cuando se habla con respecto al gas húmedo, ¿no? Nos dice lo siguiente. Se realiza un proceso en el cual se obtiene gas hidrógeno recogido sobre agua a través de una reacción de granallas de zinc con ácido clorhídrico. Aquí podemos ver que hay zinc y ese zinc reacciona con el ácido clorhídrico y por lo tanto va a comenzar a liberar hidrógeno gaseoso. Y ese hidrógeno gaseoso es el que va a desplazar aquí, ¿no? El cual va a haber un desplazamiento del agua, que es lo que nos dice acá. Este gas se recoge en un eudiómetro, como se muestra en la figura. Si se sabe que la altura de ascenso del agua en el eudiómetro es de 30.39, entonces la altura que va a variar al desplazar el agua va a ser de 30.39 centímetros. La temperatura va a ser 27 grados Celsius y el volumen de gas recolectado, o sea que el volumen del gas de hidrógeno que está saliendo aquí es de 62,4 mililitros. Y el gas húmedo posee un 100% de humedad relativa. Determine los milimoles del hidrógeno producido. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces primero es saber la siguiente fórmula. Tienen que saber que la presión atmosférica va a ser igual a la presión del hidrógeno, en este caso del hidrógeno húmedo, ¿ok? Más la presión de la columna del agua. Ya, la columna del agua. Esta fórmula tienen que utilizar cuando tenemos estos sistemas de gas con que se recoge en agua, ¿no? Un gas húmedo. Aquí la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Y para determinar nosotros el número de moles, para aplicar nuestra ecuación de pavo-ratón, tenemos que determinar la presión del hidrógeno, del gas de hidrógeno seco. Para ello también nosotros vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Que la presión del hidrógeno húmedo, va a ser igual a la presión del hidrógeno seco más la presión de vapor de agua que está afectando, ¿no? Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que calcular esa presión de hidrógeno húmedo para poder determinar finalmente cuál es la presión del hidrógeno seco, y esa presión del hidrógeno seco es la que tenemos que aplicar para nuestra ecuación de pavo-ratón, ¿no? En nuestra ecuación de presión por volumen RTN, y de aquí vamos a determinar esas milimoles de hidrógeno. Muy bien, entonces como ya tenemos aquí la presión atmosférica, que es 760 milímetros de mercurio, vamos a hallar la densidad, la presión de la columna de agua.
La presión de la columna de agua, ¿cómo vamos a calcular? Calculamos como la densidad por la gravedad por la altura, porque tenemos toda esa información, ¿no? Esa presión entonces del agua que va a desplazar en la columna sería densidad. ¿Cuánto es la densidad del agua? Aplicando aquí la densidad del agua sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Aquí tenemos que la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Vamos a borrar esto de aquí. Y la altura, ¿cuánto sería la altura? La altura que se desplazó, nos habían indicado de dato, 30,39 centímetros. 30,39 centímetros. Entonces, pasando a la unidad de metros, aquí el centímetro, ¿no? 100 centímetros equivale a 1 metro. Todo este cálculo nos va a dar en unidades la presión de Pascal, pero nosotros lo vamos a transformar a milímetros de mercurio con esta relación. Entonces, toda esta unidad nos va a dar Pascal. Aquí entonces colocamos abajo 101,3 multiplicado por 10 al cubo en la unidad de Pascal va a ser equivalente a 760 milímetros de mercurio. De aquí podemos calcular entonces esa presión del agua en la columna y esto va a dar 22,8 milímetros de mercurio. Ahora sí, volviendo a nuestra fórmula, como es 760 menos la presión de la columna del agua, que es 22,8, podemos determinar que la presión del hidrógeno húmedo sería igual a la diferencia, la resta. Sería entonces 760 menos 22,8, lo cual daría una presión de 737,2 milímetros de mercurio. Muy bien. Listo, ya tenemos entonces esa presión de hidrógeno húmedo. Bien, ahora tenemos que retirar entonces de esa presión de hidrógeno húmedo, tenemos que retirar la presión de agua, ¿no? La presión de vapor de agua. Y para ello nos dice que a esa temperatura de trabajo, la presión será del agua 27,2. Entonces aquí colocamos la presión del hidrógeno es igual, en este caso el hidrógeno húmedo, lo vamos a colocar aquí, la presión del hidrógeno húmedo va a ser igual a ¿qué? A la presión del hidrógeno seco más la presión del vapor de agua, ¿no? Y por lo tanto aquí ya podemos calcular, porque tenemos la presión del hidrógeno húmedo, sí, y tenemos la presión de vapor. Entonces despejamos aquí, miren aquí, despejamos. Vamos a despejar aquí la presión del hidrógeno seco sería igual a presión del hidrógeno húmedo, que son 737,2 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor del agua, que sería 27,2 que nos dan de dato, milímetros de mercurio. Y de aquí ya tenemos la presión del hidrógeno seco, que sería 710 milímetros de mercurio. Y esto es lo que ahora sí nos permite calcular nuestra ecuación de pavo-ratón. Reemplazamos 710, el volumen en este caso sería 62,4 litros que se ha desplazado de ese hidrógeno. El R, como estamos trabajando con milímetros de mercurio, el R va a ser 62,4 milímetros de mercurio litro sobre mol Kelvin. La temperatura 27 más 273, eso sería 300 y de aquí calculamos el número de mol. ¿Cuántas moles nos va a salir?
de aquí nos va a salir, aquí sería 2.4, ¿ya? Ahora, aquí coloqué el volumen en mililitros. Aquí puedo colocar igual en litros, siempre se trabaja en litros, pero en este caso, cuando nosotros trabajamos el volumen en litros, aquí vamos a tener el número de mol, ¿no?, en la unidad de mol. Pero como aquí he colocado en mililitros, chicos, entonces para no volver a multiplicar, lo que vamos a tener aquí es en milimol, ¿no? Si no, también pueden colocar aquí 62.4 por 10 a la menos 3 para pasarlo a litros, y vas a tener en mol y nuevamente divides ahí, multiplicas por el factor para transformarlo a milimol, ¿ya? Entonces la respuesta en esta pregunta 8 sería la alternativa dado. Pregunta número 9, ya esta pregunta es súper sencillo porque nos piden relacionar el tipo del sólido con los ejemplos mencionados. El sólido metálico, en este caso sería el hierro, ya que es un metal. El sólido molecular, aquella sustancia que está conformado por moléculas, en este caso el dióxido de carbono. El sólido iónico, aquella sustancia que presenta un enlace iónico, que sería el hidróxido de potasio. Y el enlace covalente, el diamante, que está formado por no metales. Por lo tanto, la 9, la respuesta sería la alternativa dado. Pregunta número 10. Aquí tenemos que recordar las fuerzas intermoleculares de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, nos dice marcar verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. Glicerol es una molécula, ustedes están observando, conformada por los grupos OH, y ese grupo OH le da una alta polaridad a ese glicerol. Entonces es muy polar, y por lo tanto, si es muy polar, la fuerza intermolecular, hay que recordar las propiedades físicas, ¿no? Sabemos que a mayor fuerza intermolecular, ¿quiénes son las propiedades físicas para el líquido? ¿Cómo va a variar? A mayor fuerza intermolecular vamos a tener mayor tensión superficial, vamos a tener mayor punto de ebullición, vamos a tener mayor viscosidad, ¿correcto? Y lo único que va a ser inverso va a ser la presión de vapor. Entonces, si la fuerza es polar, la fuerza intermolecular es considerable, es mayor, entonces no va a ser una baja polaridad, eso es falso, perdón, baja viscosidad, va a ser una alta viscosidad. Enunciado 2, que dice, la tensión superficial del agua aumenta por agregados de detergente. Los detergentes son sustancias surfactantes. Entonces lo que hace es disminuir esa tensión superficial, debilita esa tensión superficial. Por lo tanto, dice, ¿la tensión superficial del agua aumenta por agregado de detergentes? No, eso es falso, más bien disminuye, ¿ok? Y en el último nos dice el agua que tiene una fórmula de H2O, entonces tiene enlaces de grupo OH, lo cual le vuelve a la sustancia muy polar. Y el benceno es una sustancia formado por hidrocarburo, lo cual significa que es una sustancia apolar. Presentan diferentes polaridades, como pueden ver, polar y apolar, y nos dice no son miscibles. Efectivamente, no son miscibles, porque acuérdate, para que estos sean miscibles, o sea, quiere decir que sean solubles, que van a formar una sola fase, tienen que presentar la misma polaridad. Así que sí, polar con apolar no se mezcla, no se junta, y por lo tanto no son miscibles. Esto es correcto, y en la pregunta 10 nuestra respuesta sería la alternativa enano. Muy bien, chicos, hasta aquí entonces con nuestros ejercicios de clase, y ahora vamos a ver los propuestos. Pregunta número 1, teoría, nos dice marcar verdadero o falso con respecto a los gases. Si se duplica la temperatura en grados Celsius, isocóricamente la presión se duplica. Falso, porque nosotros no trabajamos con la temperatura
en grados Celsius para las ecuaciones de los gases ideales. Trabajamos siempre en las unidades de Kelvin, ¿no? Si se duplica la presión isocóricamente, ¿qué significa que sea isocóricamente? Isocóricamente, acuérdate, te dije que tú solo tienes que saber la ecuación pavito 1 igual a pavito 2, ¿verdad? Si tú sabes esta ecuación, sabes todas las demás, porque cuando te dice isocórico, significa que tu volumen es constante. Y si tu volumen es constante, mira que se cumple el pato 1 igual al pato 2. Entonces nos dice, si se duplica la presión, la temperatura se duplica. O sea que si tú tienes, por ejemplo, una presión P y una temperatura T, y si duplicas la presión, ahora vas a tener una presión de 2P, entonces, ¿cuánto sería esa temperatura? ¿Cuánto va a ser esa temperatura 2? Podemos observar aquí, entonces si calculamos aquí, ese X va a ser igual, ¿no?, a 2P sobre P multiplicado por T. Se cancela la P y podemos ver que X es 2 veces la temperatura. Y sí, efectivamente la temperatura se duplica. Eso es correcto. A una temperatura y presión constante, el volumen es proporcional a las moles. Eso viene a ser la ley de Avogadro, ¿no? Que dice que el volumen 1 sobre el número de mol 1 es igual al volumen 2 sobre el número de moles 2. Así que esto es verdadero y la respuesta sería la alternativa enano. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice en el ejercicio número 2? Aquí, se realizó un experimento dejando escapar dos gases de sus respectivos balones, en este caso el oxígeno y el nitrógeno. Cuando son gases, acuérdense que hablamos del O2 y hablamos del N2. Ambos a las mismas condiciones de presión y temperatura. Dice, si el nitrógeno recorrió 10.7 centímetros, determine la distancia recorrida por el oxígeno. Muy bien, aquí nosotros entonces, como tenemos distancias, te dice acá la masa molar del oxígeno 32, del nitrógeno 28 y esta relación, ¿no? Muy bien, chicos, entonces las velocidades de los gases, ¿no?, se calcula de la siguiente forma. Por ejemplo, la relación que existe de la velocidad del nitrógeno con la velocidad del oxígeno, esto va a ser igual, ¿no?, a la distancia que va a desplazar ese nitrógeno, distancia de ese nitrógeno sobre la distancia de ese oxígeno en relación a la raíz cuadrada de las masas molares, ¿no? La masa molar del oxígeno con respecto a la masa molar del nitrógeno, ¿no? ¿Por qué estoy colocando que esa velocidad es igual a la distancia? La distancia es igual a la velocidad por tiempo. Entonces, como ustedes tienen velocidad aquí, ¿no?, es lo que queremos saber, y el tiempo es el mismo para ambos, entonces se va a cumplir esa relación. Entonces, reemplazando aquí, ¿no?, ¿qué tenemos en esa relación? La raíz cuadrada. Masa molar del oxígeno, eso es 32. Masa molar del nitrógeno, eso es 28. Acá nos dicen que consideremos justo ese factor. Y esto es igual a la distancia recorrida por el nitrógeno, que sería 10,7 centímetros, con respecto a la distancia recorrida por el oxígeno, que es lo que nos están preguntando. De aquí reemplazamos el valor, sería 1,07 elevado al cuadrado, por el dato que tenemos aquí, se cancela y de acá vamos a despejar, ¿no? 10,7 entre la distancia del oxígeno. Por lo tanto, ¿cuánto sería esa distancia del oxígeno que recorre? Esa distancia sería de 10 centímetros. La respuesta sería la alternativa casa.
Esa es la ecuación de Graham, ¿no? La famosa ecuación de Graham que se ha visto en teoría. Pregunta número 3. Tenemos el siguiente diagrama de presión y temperatura. Aquí están las condiciones, menos 78, va aumentando. Aquí la presión es 1 atmósfera, la presión es 5,2. Sólido, líquido y vapor en esta área, ¿no? Aquí todo esto es sólido, todo esto es líquido y todo por debajo de esa línea azul sería el vapor. ¿Qué nos dicen? Al respecto, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Enunciado 1. A una atmósfera, o sea que aquí, y una temperatura de menos 70, o sea, menos 70 más o menos está, aquí es 78, entonces menos 70 está por aquí más o menos, ¿no? ¿El CO2 se encuentra en forma de vapor? Sí. Aquí ya menores que 78, mayores que menos 78 está por aquí y efectivamente el estado en que se encuentra es de vapor. Eso es verdadero. Letra número 2, enunciado 2. A 5.2, aquí a esta presión y una temperatura de menos 40. Menos 40, hasta aquí es menos 57, entonces menos 40 se encuentra por aquí. Nos dice aproximadamente será en algún punto de acá, ¿no? ¿El CO2 se encuentra como líquido? No, a esas condiciones el CO2 también se encuentra todavía como vapor. Eso sería falso. A 2 atmósferas, a ver, a 2 atmósferas, más o menos por aquí, ¿no? 2 atmósferas, porque hasta aquí ya es 5.2. Y una temperatura de menos 80. Entonces, ¿dónde está menos 80? Si este es 78, menos 80 debe estar por aquí. Entonces, más o menos en este punto, ¿no? ¿El CO2 se encuentra en forma de sólido? Sí, en toda esta línea, por encima de esta línea, como podemos ver, el CO2 se va a encontrar en forma sólida. Eso es verdadero. Verdadero, falso, verdadero, la respuesta sería la alternativa casa. Pregunta número 4, que nos dice: marcar verdadero o falso de las siguientes proposiciones, ¿no? Con respecto a los sólidos. Los sólidos cristalinos pueden incluir aguas de cristalización en su estructura. Eso es correcto, ¿no? Los sólidos cristalinos también pueden tener aguas de cristalización en su estructura. Eso sería verdadero. El grafito es el compuesto, no, la sustancia formada por el elemento de carbono, ¿no? Enlaces covalentes. Y acuérdense que el carbono es un no metal que forma enlaces covalentes y es la excepción cuando nosotros decimos que el grafito es un buen conductor de la electricidad. A pesar que es una sustancia que presenta enlace covalente, pero acuérdense, eso es correcto. El grafito es excelente conductor. Y el vidrio es un sólido que no tiene una forma definida, no hay ordenamiento en la estructura interna. Y todos aquellos sólidos que no tienen un ordenamiento en la estructura interna son sólidos amorfos. Y acá nos dice que el vidrio es un sólido cristalino. No, eso sería falso. La respuesta en la pregunta 4 sería la alternativa dado, ¿no? Y en la pregunta número 5 nos piden también marcar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones con respecto a los líquidos, ¿no? Entonces ya hemos indicado que la fuerza intermolecular, a mayor fuerza intermolecular, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mayor tensión superficial, mayor punto de ebullición, ¿correcto? Mayor viscosidad, pero lo único que va a ser menor es la presión de vapor. Se llama punto de fusión cuando la presión de vapor iguala a la atmósfera. No,
Eso es falso. Cuando la presión de vapor iguala a la atmósfera, a la presión atmosférica, alcanzamos el punto de ebullición. Ahí es donde la sustancia líquido pasa de líquido a vapor porque comienza a ebullir. Entonces esto es falso, no es punto de fusión, es punto de ebullición. La viscosidad de los líquidos depende de su geometría molecular y sus fuerzas de interacción. Bien, la viscosidad tiene que ver con la fuerza intermolecular, ¿no? Porque decimos a mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. Pero las fuerzas intermoleculares, ¿quiénes son? Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de London, son las fuerzas de dipolo y las fuerzas de puente de hidrógeno. Entonces, para nosotros ver si la estructura es London, dipolo, tenemos que ver si la sustancia, si los compuestos son apolares, ¿no? O si son polares, ¿verdad? Entonces, y esa apolaridad, depende mucho de la estructura, ¿no? Si, por ejemplo, el átomo central tiene electrones libres, entonces ya es una forma angular y la polaridad va a ser polar, ¿no? Su momento dipolar va a ser diferente de cero. Entonces, sí, indirectamente, esa viscosidad depende de la geometría molecular. Eso es verdadero. Y finalmente nos dice, la temperatura de ebullición disminuye con la altura. Entonces, nosotros habíamos mencionado en clase, estamos en Lima y cuando viajamos a la sierra. En Lima, la temperatura de ebullición del agua, ¿no? Tenemos que vencer una presión atmosférica de 1 y eso se alcanza cuando la temperatura llega a 100 grados Celsius. Pero, por ejemplo, en Cusco, en Puno, la presión atmosférica es menor que 1. Entonces, si la presión atmosférica es menor que 1, la temperatura de ebullición va a ser menor a la que tenemos que alcanzar, vencer a esa presión atmosférica. Por lo tanto, en la altura, la temperatura de ebullición tendría que disminuir, ¿no? Por lo tanto, esto es verdadero y nuestra respuesta en esa pregunta 5 sería la alternativa enano. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí sería la solución de la semana número 8, ¿ok? A practicar, a estudiar mucho. Ustedes saben que esa es la única forma de que ustedes puedan ir mejorando semana a semana, ¿ya? Un fuerte abrazo, chicos. No se olviden de dejar su like, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas en mi canal. Un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.